Hace unos años vivía en un pueblo pequeño, pero mi familia decidió mudarse a unas 4 horas de distancia, supuestamente para alejarnos de todo el drama de allí. Mientras mis padres estaban fuera de la ciudad eligiendo casas, traje a mi mejor amigo y llamé a mis primos para hacer un pequeño viaje por carretera. El lugar al que quería ir estaba prácticamente fuera de los límites, pero éramos temerarios y queríamos experimentar algo aterrador. Elegimos un lugar que estaba a 2 o 3 horas de distancia del pueblo. Era un viejo hospital abandonado, y supuestamente este lugar estaba encantado. Su historia en sí era muy aterradora. Este era un centro psiquiátrico donde mantenían a personas con enfermedades mentales, obviamente, pero había rumores sobre cómo algunos de los pacientes fueron maltratados y torturados por los encargados del centro. Pero a medida que la población disminuía, finalmente terminaron por cerrar el centro. Con el paso de los años, el edificio comenzó a pudrirse y sucumbir a la naturaleza, y ahora era solo un viejo armazón en ruinas, pero lleno de historias que nosotros estábamos ansiosos por descubrir. Decidimos salir alrededor de las 11 de la noche, así que pudimos llegar allí a eso de las 2 de madrugada. El viaje en auto fue muy divertido, y todos estábamos muy emocionados de ver qué encontraríamos en el edificio. Llegamos alrededor de las 2:43 am y nos detuvimos al comienzo del camino de tierra que conducía hasta allí. Estuvimos detenidos en ese lugar por unos minutos, contemplando si realmente deberíamos hacer esto o no, porque además de haber llegado un poco más tarde de lo previsto, también teníamos un mal presentimiento, pero después de 10 minutos de mirar un camino oscuro titubeando, decidimos continuar. Después de todo, ya estábamos allí. Mientras avanzábamos por el camino polvoriento y lleno de maleza, parecía que nunca terminaría. El pasto estaba muy crecido y había ramas por todas partes. Todo estaba completamente oscuro y apenas si podíamos ver el camino. Finalmente llegamos al edificio y una vez que lo hicimos, todos nos quedamos mirando con asombro. El lugar era enorme. El techo estaba podrido y las enredaderas estaban creciendo por todas las paredes. En el medio del estacionamiento, o lo que alguna vez fue el estacionamiento, tenía una antigua fuente de agua gigante, a la que también le habían crecido enredaderas. Los alrededores estaban tan oscuros que solo podíamos ver lo que iluminaban los faros. Apagamos el auto, salimos y comenzamos a caminar hacia el edificio. Y al hacerlo, lo primero que noté fueron pentagramas y grafitis esparcidos por todas las paredes. Seguimos caminando más adentro y subimos las escaleras, lo cual fue muy difícil, considerando que eran prácticamente inexistentes. Luego subimos otra escalera y llegamos a lo que quedaba del techo. Miramos a nuestro alrededor y notamos una pequeña luz en el frente del edificio. Esta parecía la luz de un teléfono. Llamamos para saber si había alguien más, pero nadie respondió y la luz se desvaneció tan rápido como apareció. Mi primo nos dijo que lo siguiéramos a otra habitación para que él pudiera asegurarse de que estuviéramos a salvo, pero por un momento tuve una sensación terrible. Caminé hacia otra habitación, siguiendo a mi primo tal y como nos dijo. Esta era la habitación que estaba justo al lado de la anterior. Miré a mi alrededor y vi colchones viejos y grafiti. Escuché a mis primos hablar entre ellos, pero de repente escuché un sonido débil. Fue como si alguien arrojara una piedra a la ventana de la habitación en la que estaba. Fue extraño, pero no pensé mucho en eso y seguí mirando a mi alrededor. Me reuní con mis primos y mi amigo y decidimos bajar al sótano para inspeccionar. Una vez que llegamos allí, decidimos tomar un descanso. En primer lugar, por el esfuerzo que nos llevó llegar hasta allí, ya que las escaleras estaban prácticamente destrozadas, pero además,
El aire dentro del edificio se sentía muy denso y el olor a viejo y a humedad no lo hacía más fácil. Nos sentamos allí en medio del sótano recuperando el aliento, hasta que de pronto escuchamos una voz desde el fondo de la habitación. Todos nos tensamos de inmediato y nos quedamos mirándonos los unos a los otros en medio de la oscuridad. Personalmente, tenía demasiado miedo para moverme y sentía que lo que fuera que había allí vendría detrás de mí y me atacaría. 1000 escenarios aterradores pasaron por mi cabeza en ese momento. Entonces mi primo, quien era el mayor de todos y siempre fungía como el protector del grupo, caminó hacia allí lentamente e iluminó el área con su linterna. La luz llegó al otro extremo de la habitación, y fue entonces cuando vimos a alguien en cuclillas mirando hacia la pared. Mi primo comenzó a retroceder lentamente con la luz todavía encendida, mientras que todos teníamos la vista fija en el tipo. Una vez que regresó a donde estábamos, nos levantó y comenzamos a salir de la habitación. Una vez que salimos, le gritó al hombre preguntándole si estaba bien. Este dio la vuelta y lo miró fijamente. Hubo un momento de silencio tenso antes de que el hombre comenzara a soltar gritos salvajes a correr hacia nosotros. En ese momento, todo entró en caos. Mis primos, mi amigo y yo comenzamos a correr y a gritar despavoridos sin tener ni idea de hacia dónde dirigirnos, pero terminamos saliendo por una ventana, ya que fue la única vía de escape que encontramos cerca. Terminamos en el bosque detrás del edificio. Recuerdo estar corriendo a todo lo que daba mis piernas con mi corazón acelerado y seguro de que esa noche moriría, ya que podía escuchar al hombre corriendo justo detrás de mí. Mis primos estaban muy adelantados, entonces vi que sus linternas se apagaban lentamente. Choqué contra tantos árboles que todo mi cuerpo comenzó a doler, pero finalmente logré alcanzar a mis primos en un claro, y en un punto dejé de escuchar al hombre perseguirme. Finalmente logramos encontrar un sendero y comenzamos a seguirlo tratando de encontrar el camino de regreso al auto, pero terminamos yendo en la dirección equivocada. Después de caminar durante 1 hora en el interior del bosque, decidimos regresar e intentar ir en la otra dirección. Fue un camino de regreso agotador, pero finalmente vimos el edificio nuevamente y suspiramos con alivio al saber que no estábamos lejos del auto. Pero cuando nos acercábamos finalmente al auto para Poodle largarnos de ese lugar, escuchamos un crujido entre uno de los arbustos junto al edificio, y antes de que pudiéramos reaccionar, una piedra saliera volando y golpeó a mi amigo. Fue entonces cuando vimos al mismo hombre de hacía unos instantes emerger del arbusto y correr nuevamente hacia nosotros. Una vez más comenzamos a correr huyendo de este sujeto que quién sabe qué quería de nosotros, pero esta vez corríamos en dirección al auto. El hombre venía muy cerca de nosotros, pero por fortuna tuvimos la oportunidad de entrar al auto y cerrar las puertas con seguro antes de que nos alcanzara. Una vez que estuvimos todos dentro del auto, mi primo lo encendió, y al hacerlo los faros se encendieron también, solo para mostrarnos a este tipo desquiciado, corriendo hacia el auto dispuesto a golpear las ventanas con una botella de vidrio. En ese instante se escuchó un jadeo colectivo, seguido del chillido de las llantas del auto, el cual mi primo aceleró a todo lo que daba para sacarnos de allí cuanto antes. Durante todo el trayecto a casa, nos mantuvimos en silencio. Creo que todos sentimos la misma sensación de shock. Mi cuerpo estaba temblando y mi corazón seguía acelerado. Debo decir que después de ese día, nunca más tuvimos interés en explorar ningún otro lugar abandonado. Me llamo Robert, y la historia que les voy a relatar ocurrió cuando tenía 15 años. En ese momento vivía en el medio de la nada, en un pequeño pueblo con una población de menos de 300 habitantes.
Antes de esto, solía vivir en un departamento en pleno centro de la ciudad junto a mi madre, donde pasé la mayor parte de mi vida. Sin embargo, debido a problemas financieros, terminé mudándome a este pequeño pueblo en las afueras de la ciudad, a una casa que era propiedad del novio de mi madre en aquel momento. Esta fue la primera vez para mí viviendo en un lugar como este, y debo decir que odié todo al respecto. La propiedad a la que nos mudamos estaba ubicada entre una iglesia, un cementerio y una antigua escuela abandonada. Se imaginarán lo feliz que estaba con esto. De todos estos lugares, cada uno más tétrico que el otro, la escuela abandonada era el edificio más próximo que teníamos. Estaba a tan solo unos 20 o 30 metros de distancia de la casa. Ahora bien, puedo decirles que tengo todo un arsenal de historias aterradoras sobre este lugar, tantas que probablemente podría escribir todo un libro con ellas. Desde las risas de los niños en medio de la noche viniendo de desde allí, hasta tener episodios constantes de parálisis del sueño que nunca experimenté hasta que viví en ese lugar. Pero la historia que estoy por contarles está centrada en algo mucho más aterrador. En este pueblo no había internet, lo que fue una completa pesadilla para mí, pues venía de vivir en una gran ciudad. Y antes de mudarme pasaba la mayor parte de mi tiempo libre viendo videos en YouTube y jugando juegos en línea, ya que nunca he sido demasiado sociable. Sin embargo, una vez que estuvimos instalados en aquel pueblito en medio de la nada y completamente alejado de la tecnología, no tenía más remedio que entretenerme con los pocos juegos que todavía tenía instalados en mi PC o simplemente viendo las mismas 10 películas que tenía en DVD una y otra vez. La noche del incidente eran alrededor de las 3 de la mañana. Todos los demás estaban en la cama para entonces, pero yo me había quedado despierto, metido en mi computadora jugando un viejo juego de Hitman que había instalado antes de mudarnos. Mientras estaba jugando, tenía puestos los audífonos todo el tiempo, por lo que no podía escuchar ningún sonido externo, pero en algún punto puse el juego en pausa, y fue entonces cuando me pareció escuchar un sonido como de hojas crujiendo, el cual provenía del patio, cerca de mi ventana. Me quité los audífonos y caminé hasta mi ventana. Me asomé y miré hacia abajo, pero no vi nada. Mi habitación estaba en el segundo piso de la casa, y debajo de esta estaba la cocina, que también estaba conectada a la puerta que conducía al porche trasero. Después de que escuché el crujido de las hojas afuera, se hizo un silencio inquietante. Debo decir que ya estaba nervioso, pero pronto ese silencio fue interrumpido por los ladridos frenéticos de nuestros perros afuera, los cuales resonaban por toda nuestra casa. Al oír esto, corrí hacia las escaleras y comencé a bajar los escalones para ir a buscar a mi madre y mi padrastro, quienes tenían su habitación en el sótano, lo que significaba que tenía que pasar la cocina para llegar hasta ellos. Cuando llegué al final de las escaleras, cerca de la cocina, comencé a escuchar golpes y gritos a mi derecha, que era donde estaba la puerta del porche trasero y donde justo estaban ladrando los perros. En ese momento me congelé. Me quedé completamente paralizado, en primer lugar por el miedo, y en segundo, porque no quería moverme y dejar que quien estuviera ahí me viera. Pero por fortuna para mí, mi madre y su novio también escucharon todo el escándalo, y este último me recibió en las escaleras al mismo tiempo que los horribles golpes y gritos habían comenzado. El novio de mi madre se acercó a la puerta trasera y le preguntó al sujeto qué era lo que quería. Y fue entonces cuando las cosas se empezaron a poner extrañas. Al mirar a través de la pequeña ventana que tenía la puerta en la parte superior, mi padrastro se dio cuenta de que el desconocido en el porche trasero estaba empapado de sangre. Les juro que esta ha sido una de las cosas más espeluznantes que he visto en mi vida. Aquel hombre estaba cubierto de sangre de pies a cabeza. Sin embargo, no parecía estar herido,
solo muy desesperado. Cuando mi padrastro le preguntó a aquel hombre qué le había pasado y qué era lo que quería, éste le comenzó a decir atropelladamente que lo venían persiguiendo por el bosque, que había un grupo de personas que intentaban matarlo, que le dispararon y lo hirieron. En ese momento el tipo comenzó a suplicar que lo dejáramos entrar para poder esconderse y usar nuestro teléfono. Mi padrastro le había dicho que se alejara de la puerta y le mostrara dónde le dispararon, pero al hacerlo, el hombre rápidamente cambió de historia. Ahora comenzó a decir que no era su sangre, sino la de su compañero, algo que no había mencionado en ningún momento, pero luego comenzó a divagar y en este punto mi padrastro le pidió que se fuera y le deseó la puerta en la cara. Fue entonces cuando las cosas tomaron un rumbo muy aterrador. Al ver que le cerraron la puerta, el hombre comenzó a golpearla frenéticamente y gritar que lo dejaran entrar. Pero a medida que lo hacía, su tono fue cambiando de suplicante a exigente, y de exigente a amenazante, y aterradoramente violento. El sujeto comenzó a patear la puerta y amenazar de muerte a mi padrastro. Mientras tanto, éste le repetía una y otra vez que se largara y le advirtió que llamaría a la policía. En medio de todo este caos, mi corazón latía tan fuerte que sentía como si se fuera a salir de mi pecho en cualquier momento, mientras que mis manos comenzaron a temblar sin control. Mi padrastro me dijo que tomara el teléfono de la casa y llamara a la policía de inmediato. Mientras estaba al teléfono con la policía, vi que mi madre bajó corriendo las escaleras hasta su habitación y luego subió con el arma de mi padrastro y la puso en sus manos. El hombre en la puerta siguió golpeándola de una manera irracional, mientras seguía gritando amenazas y al mismo tiempo diciendo que lo iban a asesinar los hombres del bosque por nuestra culpa. Esto era algo completamente espeluznante y aterrador. Ese momento se convirtió en un angustiante juego de espera, ya que yo estaba en la línea con la policía contando los minutos hasta que aparecieran, y durante todo este tiempo, el hombre estuvo golpeando la puerta y tratando de entrar a toda costa, hasta que en un momento comenzó a gritar de manera desgarradora, como si estuviera muy aterrorizado y desesperado, y empezó a decir que los hombres se estaban acercando, que estaban alrededor de nuestra casa con sus armas y que iban a empezar a disparar. Para entonces, mi padrastro ya había apagado todas las luces de la casa para que nadie pudiera ver dónde estábamos y potencialmente dispararnos, justo en caso de que estuviera diciendo la verdad, y mientras todos en la casa éramos engullidos por el pánico, finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se empezaron a escuchar las sirenas acercándose. Mi padrastro me hizo mirar por la ventana que daba en dirección a la carretera para poder avisarles cuando llegaran allí. Mientras esperaba ansiosamente a que llegaran los policías a la casa, no pude evitar mirar a los alrededores, preguntándome si el tipo realmente estaba mintiendo, pero en ese momento pude ver las luces azules y rojas estacionando frente a nuestra casa. Fue entonces cuando encendí las luces y comencé a llamar su atención a través de la ventana. Estábamos todos todavía en estado de pánico y encerrados en la casa, cuando los altoparlantes del auto de la policía le comenzaron a exigir al hombre que salga del porche con las manos en alto, y luego se tirara al suelo. Afortunadamente el tipo hizo caso y no se resistió al arresto, así que pronto los policías se lo llevaron a la comisaría. Debo decir que después de este incidente, no pude volver a dormir por el resto de la noche. Al final, resultó que el hombre originalmente había intentado entrar a nuestro sótano, donde estaba la habitación de mi mamá y mi padrastro, antes de comenzar a golpear la puerta trasera. También nos enteramos de que este hombre vivía cerca de nuestra casa y era un adicto que ya había tenido este tipo de crisis psicóticas anteriormente.
Sin embargo, aún así, nada de esto explica de dónde vino la sangre que tenía encima en ese momento y que pretendía hacer si lo hubiésemos dejado entrar. Muchos vecindarios tienen casas embrujadas, entre comillas. ¿Y sabes cuáles son esas casas que por alguna razón están abandonadas y tapiadas? Y nadie parece saber realmente por qué. Y todos los niños deciden que se trata de personas embrujados e inventan todo tipo de historias extrañas sobre ellas para asustar a sus amigos, a sus hermanos, e incluso terminan creyendo esas historias ellos mismos. Y aunque probablemente sean solo un montón de tonterías, de igual manera se convierte en leyenda entre los niños del vecindario. Sin embargo, en mi vecindario teníamos algo mucho mejor que una casa embrujada. Teníamos un hospital embrujado. Se trataba de un viejo hospital que había sido abandonado en los años 40. En el barrio se decía que era un hospital psiquiátrico, pero realmente esto nunca lo pude corroborar de primera mano. En mi ciudad había una pequeña leyenda en torno a este lugar, o al menos entre los niños. La historia cuenta que este era un hospital psiquiátrico que estuvo en funcionamiento desde principios del siglo XX y que cuando lo cerraron, los pacientes fueron devueltos a la sociedad. Uno de los pacientes, un hombre al que simplemente llamaron Afortunado, el cual, por cierto, no es el apodo más inteligente que se nos pudo ocurrir, pero ahí lo tienes. El caso es que este hombre nunca se pudo deslastrar de este lugar, ya que era que él consideraba su hogar, por lo que después de que el centro cerró sus puertas, él decidió regresar a vivir en él. Años después, supuestamente vivía en el sótano y trataría de matar a cualquiera que alguna vez entrara a su casa. De todos modos, los niños siempre se desafiaban entre sí a entrar y pasar tiempo en el viejo hospital, pero nadie lo haría. De hecho, alguna vez lo intenté para dármelas de machito, pero lo más cerca que estuve de completar el desafío fue escalar la puerta. Y una vez que estuve en el otro lado, aunque no estoy demasiado orgulloso para admitirlo, me acobardé por completo y volví a subir. Había un niño en el vecindario que, sin embargo, aceptó el reto, por lo que esta historia no es de primera mano, pero es casi más aterrador para mí no saber lo que realmente sucedió. Cuando era un estudiante de primer año de secundaria en Halloween, un grupo de nosotros nos dirigimos al hospital para realizar la audacia habitual. Como de costumbre, algunos de nosotros subíamos a la puerta y empezábamos a escalar. Un niño que realmente no conocía bien, llamado Tommy, se burlaba de nosotros por ser unos gallinas y seguía diciéndonos que las historias sobre el afortunado eran un montón de tonterías, que éramos idiotas por estar tan asustados y que unos 6 de nosotros nos habíamos acobardado como niñas. Este tipo se burlaba de nosotros todo el tiempo, hasta que finalmente nos cansamos de su basura. Le dijimos que, a menos que estuviera dispuesto a hacer lo mismo que nos estaba criticando, tenía que cerrar la boca. Estábamos seguros de que al final él también se iba a acobardar, pero nos equivocamos. Tommy aceptó fácilmente nuestro desafío y sin pensarlo 2 veces comenzó a trepar por la puerta. Llegó hasta el final y saltó del otro lado. Luego nos saludó con la mano y mostrando una sonrisa de suficiencia, caminó hacia la puerta del hospital. Incluso intentó abrirla, y eso fue más de lo que cualquiera de nosotros había intentado jamás. Sin embargo, no funcionó. La puerta estaba completamente sellada. Esto le dio a Tommy la oportunidad de retroceder, pero no lo hizo. Después de mirar un poco a su alrededor, encontró una roca grande y la usó para romper una de las ventanas. Todos nos preocupamos, porque pensamos que el ruido atraería a alguien, pero no fue así. Sucedió que Tommy rompió el vidrio de la ventana y luego se deslizó con cuidado a través de ella. Y una vez lo hizo,
quedó fuera de nuestra vista. Todos los que estábamos afuera quedamos bastante sorprendidos y también un poco avergonzados de nosotros mismos. Pero la vergüenza que sentimos no se compara de ninguna manera con la paranoia que se instaló sobre nosotros mientras esperábamos que Tommy volviera a salir. Al principio nos impresionó que hubiera entrado, luego nos impresionó aún más que se hubiera quedado allí durante bastante tiempo, aunque esa sensación de estar impresionados comenzó a desvanecerse y a convertirse en preocupación a medida que pasaba el tiempo y Tommy aún no salía. Cuanto más tiempo no salía del hospital. Fue bastante malo cuando era 1 hora y fue peor cuando eran 2 horas. Se volvió absolutamente angustiante para nosotros. Habían pasado casi 4 horas y Tom todavía no había salido del hospital. Esto realmente comenzó a inquietarnos, porque no estábamos seguros de por qué no había vuelto a salir, pero definitivamente especulamos mucho al respecto. Nuestro primer pensamiento fue que simplemente se estaba tomando su tiempo para tratar de asustarnos, pero a medida que pasaba el tiempo, el peor pensamiento se instaló en nosotros, y uno que se volvió cada vez más realista, y era que tal vez Tommy se encontró allí dentro con el afortunado. Si la leyenda era cierta, algo de lo que estábamos absolutamente convencidos, este debió haber estado furioso de que alguien invadiera su casa. Lo peor de todo fue que la desaparición de Tommy nos puso a todos en una posición realmente mala. Se suponía que no estaríamos pasando el rato en ese viejo hospital. Nuestros padres no los tenían prohibido. Pero si Tommy no aparecía, teníamos que acudir con nuestros padres y decirles lo que había ocurrido. Eso implicaba confesar que habíamos estado pasando tiempo en el hospital abandonado y desobedeciendo sus órdenes, o a la policía, que era aún peor, porque esta era una propiedad privada. Ninguna de estas opciones iba a ser fácil. Cuando Tommy no apareció, fuimos directamente a la policía. Probablemente deberíamos haber ido con nuestros padres primero, porque cuando los policías llamaron a nuestros padres de la nada, la situación empeoró. Pues, como se imaginarán, todos nosotros recibimos un gran regaño delante de los policías y delante de los demás padres. Pero si bien este fue un trago amargo, no fue nada comparado con lo que pasó cuando la policía llegó al hospital abandonado para buscar a Tommy. Los oficiales registraron todo el hospital, el sótano, las habitaciones, pasillos, todo, y no había rastro de Tommy por ningún lado, pero tampoco de cualquier otra persona. La policía supuso que simplemente salió del edificio en otro lugar y nos dejó esperándolo afuera, aunque él no había regresado a casa. La policía les dijo a sus padres que probablemente solo estaba gastando su broma, pero esto no tranquilizó a sus padres, y menos aún, al ver que pasó esa noche y él nunca llegó a dormir. Pasaron varios días, y no había rastros de Tommy por ningún lado. Él no regresó la semana siguiente ni la siguiente. Cuando habían pasado 2 días de su desaparición, se armó una cuadrilla para buscarlo profundamente dentro de las instalaciones del viejo hospital. Este equipo buscó minuciosamente por todas partes, hasta los rincones más ocultos del lugar, pero no hallaron a Tommy. Pero para nuestra sorpresa, tampoco había rastros del afortunado. Durante los días siguientes, las calles del barrio se llenaron de afiches con la fotografía de Tommy. Su cara estaba en todas partes con un desaparecido, escrito en letras grandes, pero él jamás apareció. Más adelante, se colocaron fotografías en las oficinas de correos, en las tiendas, y su cara apareció durante mucho tiempo en el periódico local. Esto sucedió en la década de 1980, y hasta el día de hoy no tengo idea de lo que pasó. Nunca encontraron a Tom. La culpa que he sentido a lo largo de los años es bastante mala, pero no es ni mucho menos. A pesar de lo malo que fue el deambular, nunca volví a ver a Tom y realmente no sé qué le pasó cuando entró en ese hospital abandonado.
Todo lo que sabía es que estaba tan feliz que tenía demasiado miedo para ir más allá de la cima del La Valla número 2 El Granero. Gracias por vivir. Se publicaron fotografías en las oficinas de correos de la tienda, pero él nunca apareció. Crecí en un pequeño pueblo de Wisconsin. Mi madre tuvo 2 trabajos para poder sustentarnos, ya que cuando tenía 7 años, mi papá dejó a mi mamá y nunca regresó, y mi hermano, desafortunadamente tiene autismo, pero a diferencia de otros, en realidad está un poco mejor en su condición, aunque rara vez habla o se expresa como una persona normal, pero a pesar de esto, es capaz de hacer sus tareas básicas. La mayor parte del día se sienta cerca de la ventana a mirar hacia afuera, decir o hacer nada más. Este incidente ocurrió cuando yo tenía 15 años y mi hermano Frank tenía 11. Mi mamá estaba trabajando en un turno de noche un miércoles, así que básicamente éramos solo mi hermano y yo en casa ese día. Estábamos un poco acostumbrados a quedarnos solos por la noche, porque no teníamos otra opción. Mi mamá tenía que trabajar en 2 turnos para poder cubrir los gastos de la casa y no podía permitirse pagar una niñera. Nuestro vecino de al lado era un hombre alcohólico que tenía un hijo cercano a mi edad. Pero a menudo escuchábamos al hombre gritarle a su hijo a altas horas de la noche y a veces incluso se escuchaban golpes. Esta noche en particular, estaba sentado en nuestra sala de estar y viendo la televisión. Mi hermano estaba arriba acostado en su cama, y de repente escuché un gran caos afuera. Abrí la puerta y vi que 3 o 4 personas se habían reunido frente a la casa de nuestro vecino, y en 5 o 10 minutos llegó un policía. Estos sellaron toda la casa en segundos. Los paramédicos incluso salieron y llevaron un cuerpo en una camilla, y detrás de ellos iba nuestro vecino, el padre subiendo a una ambulancia con la cabeza sangrando. Al principio no podía entender lo que estaba pasando, pero después de escuchar las conversaciones de las personas reunidas frente a la escena, me dio una idea clara de lo que acababa de suceder. Resulta que el padre llamó al 911 diciendo que un hombre sin hogar irrumpió en su casa e intentó robarles. Lo golpeó con un bate de béisbol y lo hirió gravemente, ya que él estaba ebrio. Simplemente cayó al suelo con un dolor terrible en la cabeza. El padre vio que su hijo corría hacia el hombre para detenerlo, y fue justo cuando el hombre golpeó a su hijo en la parte posterior de la cabeza y cayó al suelo. Según lo que el padre relató, el hombre luego le robó la billetera y algunos aparatos electrónicos y escapó del lugar. Los policías registraron la denuncia del padre, pero después de sufrir un enorme coágulo de sangre dentro del cerebro, su hijo murió en el hospital. Esa noche, todo nuestro pueblo se estremeció de miedo. Nadie esperaba una tragedia tan terrible en un lugar tan tranquilo. El padre organizó un pequeño funeral para su hijo y todos asistimos. Todos le dieron sus condolencias. El sheriff local le aseguró que encontraría al tipo que destruyó a su familia. Mi madre se aterrorizó por completo y le pidió a la abuela que nos vigilara durante sus turnos de noche. Había una enorme conmoción en nuestro pueblo debido a este hecho. Por su parte, nuestro vecino, el señor Feldman, había cambiado mucho después de la muerte de su hijo. A menudo se lo veía sentado en el porche con una cara aterrorizada. Podía decir que parecía estar sufriendo el trauma de esa noche cada segundo. Y no es de extrañar, pues ese debió haber sido un momento terrible. Tener que ver a su hijo morir en el suelo a manos de un intruso y no poder hacer nada es la pesadilla de cualquier padre. El señor Feldman dejó de beber después de ese incidente. También le suplicó al alguacil que lo dejara mudarse, ya que estaba traumatizado por vivir en esa casa, pero la investigación en curso lo obligó a quedarse donde estaba.
Pero mi vecino no fue el único que experimentó cambios después de aquella terrible tragedia. Aproximadamente una semana después del incidente, comencé a notar un comportamiento extraño en mi hermano. Aunque nunca discutimos la muerte del niño de al lado por razones obvias, estoy seguro de que mi hermano debe haberse dado cuenta de que algo les sucedió a nuestros vecinos. Después de todo, él era perfectamente consciente de lo que ocurría a su alrededor, aunque no lo pudiera expresar de forma efectiva como cualquier otra persona. Un día, estaba haciendo mis tareas escolares sentado en la sala de estar. Era una tarde lluviosa y aburrida, y como casi todos los días, Frank estaba sentado junto a la ventana de la sala de estar y miraba las gotas de lluvia caer, y de repente lo escuché reír. Lo miré y vi que estabas mirando afuera y riéndote de algo. La calle y las casas vecinas eran visibles desde esa ventana, así que le pregunté qué es tan gracioso. Frank se rió entre dientes y le dijo, y señaló por la ventana, e inmediatamente me levanté y caminé hacia allí. Me paré al lado de mi hermano y miré hacia afuera. Como dije, estaba lloviendo afuera. La lluvia no era tan pesada, por eso podía ver claramente la raya vacía. Hasta donde llegaban mis ojos, no vi una sola criatura viviente afuera. Pensé para mí mismo que probablemente Frank estaba imaginando algo, y me reí de eso con él. Esa noche, cuando todos nos sentamos a cenar, Grant nos sorprendió a todos con un gesto que hizo. Mi mamá le sirvió algo de comida y colocó el plato frente a él para que comiera, pero mi hermano se levantó y fue lentamente a la cocina. Luego trajo un plato extra y lo colocó en la mesa justo a su lado. ¿Por qué trajiste un plato extra?, dijo mi mamá. Él miró a su lado como si alguien estuviera sentado en la silla y comenzó a sonreír por su cuenta. La verdad es que esto me hizo sentir muy extraño, es decir, su comportamiento estaba siendo bastante bizarro. Él nunca antes había hecho algo como eso, y no tenía ningún sentido. Mamá te está preguntando algo, le dijo mi mamá. Entonces miró a nuestra madre y le dijo, ¿tiene hambre, mamá? Sírvelo también. Él tiene hambre. Mi mamá y yo estábamos absolutamente atónitos por el comportamiento de Frank. Ella le respondió, en voz baja y tranquila, ¿quién es el Frank? Mi hermano se rió entre dientes y dijo, mi amigo Eddie. Mamá y yo pensábamos que, como todo niño normal, Frank estaba teniendo un amigo imaginario, así que esa noche no reaccionamos a su repentino comportamiento extraño, ya que parecía feliz, así que decidimos seguirle el juego. Frank a menudo hablaba y sonreía. Cada vez que alguien le preguntaba, decía que estaba hablando con su amigo Eddie. Las cosas nunca tomaban un giro diferente, por lo que el comportamiento de mi hermano nunca me preocupó en gran manera. Eso fue hasta que una noche me desperté en mi habitación y escuché pasos bajando las escaleras. Mi mamá dormía abajo mientras mi hermano y yo teníamos una habitación arriba. Me levanté de mi cama y fui a ver a Frank, pero cuando abrí la puerta de su habitación, vi que estaba vacía. Entonces bajé corriendo las escaleras y encontré la puerta principal abierta de par en par. Esto me asustó a morir. Salí corriendo y desperté a mi mamá, luego a ambos. Salimos de la casa y comenzamos a llamar a mi hermano. Lo llamamos durante un rato sin recibir ninguna respuesta. También lo buscamos en las adyacencias, pero no lo encontramos. Mi mamá estaba a punto de llorar cuando escuchamos un sonido de risa que provenía de nuestro patio trasero. De inmediato corrimos hacia allí, y fue entonces cuando vimos a Frank de pie debajo de un árbol. Él estaba de espaldas a nosotros, así que le dije con voz entrecortada, «Frankie, ¿estás bien?» De repente se volvió hacia nosotros. Nunca había visto a mi hermano así. Sus ojos estaban rojos como la sangre y su rostro estaba lleno de dolor. Dijo con voz áspera, «Está enterrado aquí».
y luego se desmayó en el suelo. Esa noche, mi hermano contrajo fiebre alta y a la mañana siguiente llamamos a muchos médicos, pero nadie podía decir exactamente qué le pasaba. Mi mamá se puso tensa y preocupada. Apenas dormía por la noche y estaba muy estresada. Una noche vi a mi mamá hablando con nuestro sheriff de la ciudad, el cual estaba parado en la puerta. Después de que el sheriff se fue, le pregunté a mi mamá qué estaba diciendo, y ella respondió que el sheriff iba a cerrar el expediente del vecino de al lado. Investigaron mucho, pero no pudieron localizar al intruso que irrumpió en su casa esa noche. Al escuchar esto, de repente mis ojos se abrieron como platos, y le pregunté a mi mamá que cómo se llamaba el hijo del señor Feldman. Ella me respondió, creo que se llamaba Eddie. ¿Por qué me preguntas? Mi cabeza comenzó a palpitar de terror. ¿Acaso es esto posible? El amigo imaginario del que hablaba mi hermano no era otro que el hijo muerto de nuestro vecino. Corrí a la habitación de Frank, y él estaba murmurando algo en sueños. Me acerqué a él y le dije, Frank, ¿está Eddie aquí contigo? Ahora solo vas a tener que confiar en mí. No estoy inventando esto en absoluto. Mi hermano de repente abrió los ojos y miró hacia la esquina de la habitación. Mientras seguí sus ojos, mi corazón dio vuelco de miedo. Una persona estaba de pie en la oscuridad de la esquina de la habitación de Frank. Sus ojos eran de un blanco pálido con pequeñas pupilas que brotaban de ellos. Solo su rostro era particularmente visible, ya que todo su cuerpo estaba en la oscuridad. Se veían manchas de sangre seca en su mejilla y el lado izquierdo de la frente. Luego me miró a mí y a mi hermano. Frankie se levantó de su cama lentamente y luego comenzó a salir de la habitación. Lo seguí escaleras abajo, mientras mi mamá estaba sentada en la sala de estar, pero de repente vio a Frank caminando solo en medio de esta fiebre y corrió hacia él. Pero antes de que pudiera hacer nada más, la detuve. La tomé del brazo y le conté todo. Entonces mi mamá y yo salimos de la casa siguiendo a mi hermano, quien nos encaminaba hacia el patio trasero. Me detuve a la derecha, frente al árbol. Este árbol estaba en medio de nuestro patio trasero y el patio trasero de nuestro vecino, el señor Feldman. Frank luego señaló hacia el suelo debajo del árbol y dijo, «Cava aquí», y luego se desmayó en el suelo. Sin perder un solo segundo, le dije a mi mamá que llamara al sheriff. Lo hizo de inmediato, y este vino con otros 2 oficiales de policía. La gente de nuestro vecindario se reunió en nuestro patio trasero por la curiosidad. Entonces, frente a todos los vecinos, los policías comenzaron a cavar debajo del árbol, y lo que encontraron todavía me causa pesadillas hasta el día de hoy. Allí, debajo de nuestro árbol, encontraron un bate de béisbol ensangrentado envuelto en un tela enterrada a poca profundidad. Entonces el misterio se reveló, conmocionando a toda nuestra comunidad una vez más. Como ya se podrán imaginar, no fue ningún hombre sin hogar, sino el mismo señor Feldman, quien asesinó a su propio hijo en medio de un delirio por su borrachera, pero para salvarse de la ley, decidió inventar toda la historia del robo y se hirió a sí mismo para hacer la situación más creíble, e incluso enterró en secreto el arma homicida, pues sabía que sin el arma homicida, ningún policía habría atrapado al asesino. Esa era la razón por la que tanto quería mudarse. La policía lo arrestó ese día y, sorprendentemente, mi hermano mejoró por completo al día siguiente. Todavía vivimos en esa casa y creo que William finalmente ha podido descansar en paz. Me llamo Marcus y crecí en el medio de la nada, literalmente.
Me crié en una zona agrícola de Iowa, rodeado de vacas y campos de maíz, con ocasionales casas llenas de gente que solo vivía para, bueno, cuidar las vacas y los campos de maíz. Así que como cualquier adolescente que creciera en el campo lo haría, pasé mucho tiempo de mi vida explorando casas y edificios abandonados. Esta era mi forma de entretenimiento favorito en mi antiguo pueblo, y algo que nunca dejó de fascinarme, especialmente cuando había historias oscuras detrás. Sin embargo, cuando cumplí los 19 años, decidí que ya había tenido suficiente de vacas y de maíz, así que me mudé a la ciudad con unas tías y me dispuse a conseguir un empleo. Finalmente logré encontrar un nuevo empleo en la ciudad, y apenas hice algo de confianza con mis compañeros de trabajo. Lo primero que hice fue preguntarles sobre las historias de miedo que había en ese lugar. Ellos me contaron una y otra vez una historia de los años 80, de una mujer que sorprendió a su marido siendo infiel, y un día llegó a casa y le voló los sesos con una escopeta mientras dormía, y luego se ahorcó en un árbol detrás de la casa. Según la leyenda local, la policía ni siquiera limpió la escena del crimen, quitaron los cuerpos, pero quedaron demasiados pedazos del esposo de la mujer regados por el piso y en la pared, así que simplemente dejaron todo como estaba. Como podrán imaginarse, inmediatamente me interesó. Pregunté dónde estaba la casa, y me sorprendió saber que estaba a solo unos minutos de donde estaba trabajando. Ahora, no me malentiendan, soy un tipo rudo de campo, pero la verdad es que no me sentí lo suficientemente valiente como para explorar una casa embrujada donde ocurrió un asesinato, por mi cuenta. Así que le envié un mensaje de texto a mis 3 mejores amigos del pueblo, con los que solía explorar este tipo de lugares allí, y les conté de esto. A ellos también les fascinó la historia, y quedamos en encontrarnos el viernes por la noche para ir a visitar la casa. Ese día, salí del trabajo a las 7 de la noche como de costumbre, y alrededor de las 10 me encontré con mis amigos frente a la casa. Era una pequeña granja blanca cubierta de maleza y apenas visible desde el camino. No tenía idea de cómo íbamos a entrar, pero sabía que tenía que ver qué había dentro. Mis 3 amigos y yo miramos a nuestro alrededor para tratar de encontrar una vía de acceso a la casa, y después de buscar por unos minutos, uno de mis amigos encontró una única ventana que no estaba cerrada. Era demasiado pequeña como para que un hombre adulto pudiera entrar por allí, pero por fortuna, Jeremy era lo suficientemente pequeño y delgado como para deslizarse a través de la ventana y luego abrir la puerta trasera. Una vez dentro de la casa, comenzamos a explorar. Por dentro, la casa parecía intacta. Había platos en el fregadero y cajas viejas de comida en los gabinetes de las paredes, las cuales creo que alguna vez fueron blancas, pero ahora exhibían una mezcla de amarillo, probablemente por fumar durante mucho tiempo, y manchas de color marrón verdoso, que bien podrían haber sido formadas por el moho, o tal vez podrían ser pedazos del marido, pero fuera cual fuera el caso, no estaba dispuesto a tocarlas para descubrir que eran en verdad. Después de mirar la sala, Jeremy y Adam subieron a los dormitorios, mientras que David y yo nos dispusimos a buscar el sótano. Después de buscar un poco, finalmente encontramos los escalones hacia el sótano. Obviamente, estaba bastante oscuro y parecía una especie de cueva con bombillas colgando del techo, que en su mayoría no se habían encendido en décadas. El sótano tenía 2 secciones, la primera en la que entrabas inmediatamente después de bajar las escaleras, y la segunda estaba detrás. Ahí había un espacio abierto en la sala de almacenamiento, y aquí es donde las cosas se empezaron a poner espeluznantes. Entramos a la sala de almacenamiento, y al dar unos pasos, nos encontramos con un pentagrama gigante pintado de rojo en el suelo. Había estantes por todas las paredes,
los cuales estaban llenos de lo que parecían ser frascos con partes de animales muertos y sangre. Habían velas medio consumidas, cruces al revés y cuadernos que se estaban desmoronando por años de humedad y moho en el aire. Dicho esto, creo que sobra decir que estábamos muy asustados en este punto. No fue hasta que fuimos mayores que entendí lo que había visto allí, pero en ese momento no sabía mucho sobre brujería y rituales satánicos, lo cual era probablemente lo que estaban realizando en el sótano. No tengo forma de saber si el marido y la mujer habían hecho esto, o si lo había hecho algún intruso después de la tragedia, pero lo cierto es que no parecía ser muy reciente. Al contrario, todo allí parecía tener décadas abandonado, igual que toda la casa. Como sea, después de husmear unos minutos, decidimos que ya habíamos tenido suficiente del espeluznante sótano, así que subimos las escaleras, solo para ser recibidos por el fuerte sonido de vidrios rompiéndose. David y yo nos miramos uno al otro sin entender lo que ocurría, y fue entonces cuando vimos a Jeremy con un bate en la mano golpeando repetidamente el viejo televisor de la sala. Todos le gritamos que parara, pero él parecía fuera de sí. En ese momento todos nos llevamos las manos a la cabeza, sabiendo que esto podría meternos en graves problemas, pues no se supone que estemos invadiendo una propiedad privada por muy abandonada que esté. Después de dar algunos golpes más, Jeremy se detuvo, y es ahí cuando todos comenzamos a recriminarle por lo que acababa de hacer. Pero entonces, él se queda mudo por unos instantes y se queda mirando fijamente a la ventana de la cocina, que estaba detrás de mí, y su rostro se pone completamente pálido. Se veía aterrorizado. Por un momento pensé que solo estaba jugando con nosotros tratando de asustarnos. David le dijo que ya dejara de ser raro, porque ahora teníamos que salir de ahí cuanto antes. Y tenía razón. Después de todo el tropel que habíamos hecho, no era de extrañar que alguien haya llamado a la policía, y ésta podría llegar en cualquier momento. Sin embargo, en ese instante, mi amigo desvió la mirada de la ventana y me miró, y entonces, con la misma cara de espanto, señaló con el dedo a la ventana y me dijo que mirara, y yo me reí de nuevo pensando que me estaba tomando el pelo, pero él no se reía ni un poco, así que finalmente me doy la vuelta, y entonces veo un movimiento en el patio detrás de nosotros, alguien acercándose lentamente a la casa. Todos nos paramos en la ventana esperando que lo que sea que estaba en el patio saliera a la luz. Pasaron unos segundos, y entonces vimos a una mujer con un largo camisón gris sosteniendo un ladrillo en la mano. Ella venía corriendo hacia la ventana trasera, y cuando vimos que estaba a solo unos metros de distancia, todos nos agachamos rápidamente, pues ella traía el ladrillo en alto para lanzarlo, y estábamos tratando de esquivar tanto el ladrillo mismo como la lluvia de vidrios rotos, y unos segundos después escuchamos el estrepitoso golpe en la ventana, la cual se rompió tan fuerte que mis oídos comenzaron a zumbar, pero no sentí nada, es decir, no se escuchó el ladrillo caer dentro de la casa, ni sentimos los vidrios rotos. Después de unos segundos, todos nos levantamos y miramos a través del agujero donde alguna vez estuvo la ventana. La mujer se había ido, pero lo que verdaderamente nos desconcertó fue que el vidrio roto de la ventana estaba afuera en el césped, es decir, ella arrojó el ladrillo desde afuera, pero la ventana se rompió como si lo hubiera lanzado desde adentro. No sé si se entienda, pero así fue. Todos compartimos una mirada de ¿qué diablos acaba de pasar? Y no fue necesario decir nada más. Todos salimos corriendo de la casa, empujándonos unos a otros, hasta que llegamos a nuestros autos y salimos del lugar quemando llantas hasta llegar a mi casa. Mis amigos y yo hablamos de ello unas cuantas veces, pero nunca con nadie más, ya que estábamos convencidos de que no nos creerían lo que pasó esa noche en aquella casa. En una ocasión, le pregunté a Jeremy por qué había golpeado el televisor de la sala con el bate,
Y él me dijo que lo hizo porque cada vez que pasaba frente a él, veía a la mujer de la ventana parada detrás a su espalda. Un par de años después, la casa fue derribada y ahora es solo una extensión del campo que está detrás. No sé exactamente qué vimos esa noche, pero ciertamente me alegro de que la casa ya no esté en pie. Estadísticamente, la mayoría de las desapariciones tienen lugar en lugares apartados, donde no hay testigos que puedan alertar a las autoridades, ni cámaras de seguridad que otorguen pistas sobre el hecho, elementos sin los cuales resulta verdaderamente complicado para las autoridades establecer una cronología de los hechos que pueda acercarlos al paradero de la víctima, y esta es precisamente una de las cosas que hace que el caso de mi primo Jason sea tan desconcertante. La mañana del 13 de junio de 2001, mi primo Jason recibió una llamada de su jefe de jefe, quien le solicitó que se presentara temprano en su trabajo, un restaurante de pizzas ubicado en el centro de la ciudad. Este no era el turno de Jason, ya que él trabajaba en el horario de la tarde, pero la chica de la mañana llamó para avisar que no podría asistir, y él no quiso rechazar la oportunidad para ganarse un dinero extra, pero ojalá lo hubiera hecho. Jason le dijo a su jefe que podría asistir, pero se demoraría un poco en llegar debido a que su auto estaba en el taller y debía irse caminando. Entonces su jefe le dijo que podría mandar a uno de sus empleados por él a su casa. Sin embargo, Jason le dijo que podría ahorrarle un poco de tiempo a ambos si este compañero, en vez de buscarlo a su casa, lo recogiera a mitad del camino. Así que acordó con él para que lo pasara buscando por el estacionamiento de su antigua escuela, la cual estaba a poco más de media milla de su casa, y solo debía caminar unos 10 minutos para estar allí. Esto reduciría de una manera muy significativa la distancia que tendría que recorrer esa mañana para llegar al trabajo. Después de hablar con su jefe, Jason se fue a duchar y a vestirse rápidamente para estar en el estacionamiento a la hora que acordó con su compañero. Pero al salir de la casa, se dio cuenta de que la basura ya había sido recogida ese día, así que decidió tomar las latas vacías, meterlas en una bolsa y llevarlas al garaje. De esta manera le ahorraría algo de trabajo a su hermano Michael. En ese momento, su vecino de al lado salió a regar el jardín y lo vio revolviendo el cesto de la basura. Esto fue cerca de las 11:15 de la mañana, y esa sería la última vez que alguien dio a mi primo con vida. Unos 10 minutos después, el compañero de trabajo llegó al estacionamiento tal y como habían acordado, pero Jason no estaba allí. Esperó unos minutos más para que llegara, pero no lo hizo. Fue entonces cuando éste decidió conducir hasta una gasolinera que estaba cerca, y desde ahí llamó a su jefe comentándole que Jason no había aparecido en el lugar donde le dijo que estaría esperándolo. Su jefe le dijo que esperara un poco más, que tal vez se había retrasado por alguna razón. Pero al ver que pasaban los minutos y mi primo aún no aparecía, su compañero decidió regresar al trabajo. Al ver que Jason nunca se presentó en el restaurante, su jefe lo llamó al teléfono de la casa para saber por qué no había ido. Pero quien contestó fue su hermano, mi primo Michael, quien entonces tenía 13 años, y este le dijo que Jason había salido hacia su trabajo hacía unos 20 minutos. Fue en ese momento que se dieron cuenta de que había desaparecido. Cuando Michael le dijo a sus padres sobre la posible desaparición de Jason, estos llamaron al trabajo desesperados para saber si ya había llegado, pero la respuesta fue la misma. Jason nunca llegó al restaurante. Fue entonces cuando estos llamaron a la policía. Pero al tratarse de un adolescente, y siendo que es común que los adolescentes se escapen y aparezcan unos días después, la policía no comenzó la investigación hasta más de una semana después de la desaparición de mi primo. El hecho de que no investigaran de inmediato el caso de Jason como una desaparición hizo posible que el posible perpetrador probablemente hubiese podido volver a la escena y ocultar pruebas,
o alterar las cosas de manera que entorpeciera una posible investigación por parte de la policía. Mientras tanto, todos los familiares y amigos cercanos de Jason, además de algunos miembros de la comunidad, nos juntamos para organizar una búsqueda y tratar de dar con su paradero, pero fue inútil. Pasó más de una semana antes de que las autoridades se tomaran en serio la desaparición de Jason, y para cuando comenzó la investigación, no encontraron ninguna pista o prueba que los pudiera llevar hasta él, algo que no nos extrañó en absoluto debido al tiempo que transcurrió entre la desaparición y el momento en que finalmente las autoridades se dignaron a buscarlo. En los días siguientes, luego de que la prensa diera a conocer la noticia, se organizó una intensa búsqueda en la que se involucraron varias brigadas de búsqueda especializadas, helicópteros, y se usó tecnología infrarroja para tratar de localizarlo. Los policías entrevistaron a cientos de personas a la redonda y revisaron algunas de las casas cercanas. También investigaron sobre todos los aspectos de su vida personal, revisaron su ordenador y entrevistaron a varios de sus amigos, pero a pesar de todo, no lograron hallar una sola pista que pudiera explicar lo que pudo haber sucedido esa mañana en el trayecto de 7 cuadras entre la casa de Jason y la escuela. Era como si la tierra se hubiera tragado mi primo. Uno de los miembros más importantes de la investigación, un policía veterano con más de 30 años de servicio, le dijo a mi tía, la madre de Jason, que este era el caso más desconcertante que le había tocado cubrir en su vida, ya que después de todo el despliegue de búsqueda y las minuciosas pesquisas que se hicieron en toda la zona, aún seguían sin tener una sola pista. Y más desconcertante aún, era el hecho de que nadie haya visto nada, puesto que esta era una zona bastante transitada y todo ocurrió a plena luz del día. Después de entrevistar a una veintena de personas, no tenían un solo sospechoso o alguna persona de interés para la investigación. Nada, no tenían nada. Había demasiadas preguntas en el aire, pero la más obvia era: ¿cómo pudo Jason haber desaparecido en un viaje de 10 minutos que había hecho cientos de veces, a plena luz del día y ante la vista de todos, sin dejar un solo rastro o una sola evidencia? Para tratar de dar respuesta a esta incógnita, la policía decidió revisar las cámaras de seguridad de la escuela secundaria donde se suponía que Jason debía esperar a su compañero, ya que necesitaban saber si él realmente llegó hasta ese lugar. Luego de revisar todas las cámaras de vigilancia de la escuela, más las cámaras de los alrededores, llegaron a la conclusión de que Jason nunca llegó hasta allí, ni tampoco estuvo en los alrededores, ya que no fue captado por ninguna cámara cercana. Esto le hizo saber a los investigadores que mi primo debió desaparecer en un lugar muy cerca de su casa. La primera teoría que surgió es que alguien debió haberlo secuestrado en un vehículo poco después de salir de su casa, pero ¿quién haría tal cosa y por qué? Además, debió haber actuado de una manera bastante rápida para no ser visto, y para que Jason no pudiera pedir ayuda y alertar a los demás. Quienes conocimos a mi primo, sabemos que era una persona bastante reservada y tranquila. Su círculo de amigos era muy pequeño y era el mismo desde la secundaria. Otra opción es que haya sido víctima de un crimen al azar, pero una vez más volvemos al ¿cómo pudieron haberlo hecho sin llamar la atención o ser vistos por alguien? Pero, dadas las circunstancias del hecho, los investigadores presumían que tal vez la persona que causó la desaparición de Jason era alguien conocido, ya que esa era la única manera de que éste abordara un auto sin hacer ruido y sin que nadie notara algo extraño. Pero hay un solo problema, y es que de ser así, debió haber sido algo premeditado. Sin embargo, nadie sabía que Jason saldría ese día en la mañana, ya que ese no era su horario habitual de trabajo, y después de entrevistar a todos sus amigos, se dieron cuenta de que todos tenían una coartada sólida para este día. La única posibilidad es que esta persona fuese conocida de Jason,
y que supiera exactamente dónde iba a estar y qué iba a hacer ese día, lo que redujo las posibilidades a solo dos personas, su jefe y su compañero de trabajo, quien lo recogería ese día. Sin embargo, después de ser interrogados por los agentes, estos fueron absueltos, ya que se determinó que ninguno de los dos tuvo nada que ver. El caso de la desaparición de mi primo era un completo laberinto. Había demasiadas posibilidades y a la vez muy pocas. Lo único que se sabía con certeza es que había desaparecido en un área muy cercana a su casa, por lo que algunos sugirieron que tal vez fue atraído por algún vecino cercano hasta su casa, quizás con la excusa de necesitar ayuda o algo así. Después de todo, él era conocido por ser una persona muy servicial y de buen corazón, y ciertamente lo era, pero también era muy responsable y sabía que tenía tan solo 10 minutos para llegar al estacionamiento de la escuela y encontrarse con su compañero, por lo que difícilmente pudo haberse desviado a la casa de algún vecino. Pero ¿qué fue lo que realmente hizo Jason ese día? ¿Qué fue lo que realmente le sucedió a mi primo Jason? Esa es la pregunta que todos nos hemos hecho en estos últimos 23 años, pues en este caso hay una completa ausencia de pruebas o testigos, por lo tanto, solo se puede especular al respecto. Sin embargo, las posibilidades son tantas y al mismo tiempo tan pocas, que incluso establecer una hipótesis válida resulta prácticamente imposible. El caso de la desaparición de Jason es hasta el día de hoy uno de los casos sin resolver más complicados de la historia moderna de los Estados Unidos. No descartamos que algún día la familia reciba la llamada que he estado esperando por tantos años y finalmente sepamos qué le ocurrió a Jason, pero por ahora, 23 años después, estamos exactamente igual que al principio, en un callejón sin salida. La desaparición de Jason fue un duro golpe para la familia. Sus padres nunca se repusieron del todo de su pérdida. Su madre estuvo muchos años bajo medicación para tratar los nervios, la depresión y la ansiedad, lo cual le creó una dependencia con la que ha estado luchando desde hace muchos años. Su padre perdió su empleo durante el primer año de su desaparición y tuvo serios problemas de alcohol en los años siguientes. Sin embargo, fue capaz de superar su problema de adicción, mientras que Michael se mudó a otra ciudad apenas tuvo edad para hacerlo, y todas las veces que he hablado con él al respecto, siempre me dice que no pierde las esperanzas de algún día saber al menos qué ocurrió con su hermano, y eso esperamos todos, pero por ahora, solo hay que seguir adelante, y tener fe de que el momento llegará. Siempre me han gustado los lugares abandonados. Es como una especie de fascinación que tengo desde que era niño. Y es que para mí, entrar en uno de estos edificios que antes albergaron personas y fueron protagonistas y testigos de sus historias, es como hacer un viaje en el tiempo, como poder dar un vistazo a lo que fueron las vidas y las historias de personas que vivieron hace muchos años, y cuya energía de alguna manera permanece en ese lugar, en esas paredes. En fin, creo que me he puesto demasiado profundo. El caso es que fue justo esa fascinación la que nos llevó a mí y a Adam, mi mejor amigo, a una vieja escuela en las afueras de la ciudad, una enorme estructura completamente desolada, con sus ventanas tapiadas con tablas y sus puertas metálicas selladas. Esta estructura permaneció allí durante años, decrépita y golpeada por los elementos a lo largo del tiempo. Desde hacía varios meses, Adam y yo habíamos estado planeando nuestra pequeña expedición, pero siempre ocurría algo que nos retrasaba. Sin embargo, este jueves, finalmente nos decidimos a ir y explorar este edificio, a ver qué historias podía contarnos. Debo decir que estaba sumamente emocionado por esta expedición, ya que mi padre me había contado que mis abuelos habían estudiado en esa escuela, y de hecho fue allí donde se conocieron, así que esto le agregó un nivel más a mi entusiasmo. El desafío de llegar hasta allí fue la mitad de la diversión.
Encontrar un camino hacia un sitio que parecía resistirse con uñas y dientes a los forasteros fue todo un reto, pero finalmente encontramos nuestro camino a través de una precaria combinación de escalar una tubería de agua y una escalera de incendios, que conducía a una ventana accesible en el techo. El proceso fue engorroso, pero finalmente logramos entrar. El interior de la escuela era como una cápsula del tiempo. Escritorios cubiertos de polvo, carteles descoloridos en las paredes y casilleros oxidados que estaban abiertos de par en par. Nuestras linternas atravesaron la oscuridad, iluminando las partículas de polvo que flotaban por el aire y le daban un aura espeluznante. Exploramos muchas áreas diferentes: la cafetería, la oficina principal, todos los pasillos y muchos salones de clases. Mientras bajábamos hacia el sótano, pudimos ver que estaba parcialmente inundado. Fue un espectáculo espeluznante ver la escalera desaparecer en el agua turbia, como un camino que conducía directamente al abismo. ¿Quién sabe qué había debajo de su superficie? Salimos de ahí rápidamente, ya que nos dio algo de miedo resbalarnos con el limo que cubría las escaleras y caer directo al agua estancada. Avanzando, nos dirigimos al gimnasio, la sala que alguna vez fue vibrante, llena de jóvenes bulliciosos y con mucha actividad. Ahora era solo un caparazón de su antigua gloria. El polvo yacía espeso sobre los bancos y las telarañas colgaban de las esquinas del techo. Las redes en las porterías de baloncesto estaban rotas y hechos jirones, y uno de los aros estaba tirado en el suelo, como si alguien lo hubiera derribado a propósito en un momento de ira. El lugar estaba cargado con el almizcle del moho y el desuso, y cada paso en el piso de madera crujía como si ya hubiera alcanzado su punto de ruptura hace años. La atmósfera en ese lugar era densa y pesada, y después de una inspección bastante breve, Adam y yo decidimos que era hora de mudarnos de área. Mientras comenzamos a salir, ambos nos quedamos congelados con un sonido proveniente de algún lugar en la distancia. Era el sonido inconfundible de pasos que sonaban lentos pero metódicos, deteniéndose ocasionalmente como si trataran de escuchar. Al darnos cuenta de que no estábamos solos, que había alguien más estaba deambulando por estos lugares olvidados, a Adam y a mí nos entró pánico. Lo que más nos asustó en ese momento fue el hecho de que los pasos parecían ser de una sola persona, no de un grupo como nosotros. Suena raro, lo sé, pero nuestro pensamiento fue que si hubiéramos escuchado a más de uno, un conjunto de pasos, tal vez podrían haber sido otros niños deambulando por ahí y explorando el lugar como nosotros, pero que alguien entrara solo en este edificio desolado en medio de la noche, para nosotros fue muy aterrador. Y aún más, lo fue el hecho de que la persona parecía estar mirando y escuchándonos, como si nos estuviera buscando, y lo peor es que no estaba lejos. El sonido de los pasos de esta persona venía en dirección a nuestra salida, la única que teníamos, porque la otra era a través de las puertas, pero estas estaban selladas, y a juzgar por lo claro y fuerte que se escuchaban los pasos, esta persona estaba cerca. Mi amigo y yo nos quedamos en silencio, esperando a que los pasos se detuvieran, mientras nuestros corazones latían con mucha fuerza, y cuando finalmente los pasos se detuvieron, hicimos nuestro movimiento maestro. Nos arrastramos por el gimnasio, mientras nuestras zapatillas chirriaron suavemente contra el piso polvoriento. Miramos hacia el pasillo, pero no vimos a nadie. Parecía una escena de una película de terror. Solo esperábamos ver una sombra pasar a través del haz de nuestras linternas. Nos dirigimos hacia las escaleras para poder regresar al techo, pero fue entonces cuando escuchamos un repentino estallido de pasos corriendo detrás de nosotros. Estos eran muy rápidos y se estaban acercando demasiado. Tratamos de ver a la persona a través la tenue luz que se filtraba a través de las grietas y las ventanas tapiadas, pero no vimos nada, ninguna figura,
Ninguna sombra, solo el eco, el sonido de alguien o algo persiguiéndonos. En ese momento, la adrenalina se disparó. Subimos corriendo las escaleras sin atrevernos a mirar atrás. «¡Apúrate, Adam!», grité cuando vi que mi amigo se estaba quedando atrás. «Tienes que moverte más rápido», le dije. Mientras tanto, el sonido de los pasos de nuestro perseguidor parecía acercarse más y más. Los dos hicimos todo lo que pudimos. Nos movimos lo más rápido posible y no nos detuvimos hasta llegar al cuarto piso. Allí paramos por un instante, jadeando y tratando de escuchar cualquier sonido, pero los pasos habían desaparecido misteriosamente. No había nada, solo el silencio de la escuela abandonada. Trepamos por la ventana, nuestra única ruta de escape, y bajamos por la tubería. Una vez que estuvimos seguros en el suelo, corrimos lo más rápido que pudimos, y cuando sentimos que habíamos llegado a una distancia segura, nos detuvimos y miramos hacia la enorme estructura que se vislumbraba entre las sombras. Estaba allí, oscura y silenciosa. Viéndola desde aquí parecía bastante tenebrosa. Esperábamos ver a una persona, o una linterna, o algo así, pero no había nada. El camino a casa fue apresurado y silencioso. Supongo que en ese momento, ambos estábamos tratando de procesar lo que acababa de suceder. La parte racional de mi cerebro trató de darle sentido a todo. Tal vez era otro explorador, o tal vez simplemente nuestra imaginación desbocada en el entorno misterioso de la escuela. Pero en el fondo no podía evitar la sensación de que nos habíamos encontrado con algo inexplicable, algo que desafiaba la lógica. Desde entonces, he pasado por la vieja escuela varias veces, pero siempre acelero mi paso cuando camino, evitando mirarla directamente, pues no puedo evitar sentir que algo me observa desde detrás de esas ventanas tapiadas, algo que recuerda nuestra visita. Creo que quien quiera que haya sido, o lo que fuera, supongo que debería decir que solo quería que nos fuéramos y nunca volviéramos. Cualquiera que sea el caso, el deseo fue concedido y nunca más volvimos a esos terrenos.